Yo creo con fe absoluta en la llegada del Mesías, y aunque tardare, con todo lo esperaré cualquier día. Los 13 principios de la fe, elaborados a partir de la obra de Moisés Maimónides. El Mesías. Por siglos, los judíos abrigaron la creencia de que llegaría el Mesías. Sin embargo, cuando llegó Jesús de Nazaret, la mayoría de los judíos no lo aceptaron como tal. A su modo de ver, Jesús no estaba a la altura de lo que esperaban. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. En esta ocasión vamos a considerar los judíos y la esperanza en el Mesías. Ahora lo de Isaías, del Mesías y por qué no Jesús y ese tema, ya hay más difusión. ¿Por qué? Porque son muchos los cristianos que creen en Jesús y los judíos que no creen en Jesús. O sea que son muchas personas, ya entran en discusión este tema. Y en Isaías 53, ¿de qué se habla? Según Rashi explica que se habla del pueblo en general. No está escrito ahí específicamente, no está escrito el nombre de Jesús en ningún lugar en Isaías 53. Buscadlo, no está escrito, no dice Jesús en ningún lugar, dice. Ni siquiera dice del Mesías, no dice nada. Isaías 53. Que está escrito acerca de un hombre que va a soportar el dolor, etc. Según Rashi se refiere a todo el pueblo, que se habla de todo el pueblo. Y podéis encontrar otras explicaciones que no se refiere a un hombre solo, pero que en ningún lugar dice, en Isaías 53, no dice el Mesías ni dice el nombre de Jesús, en ningún lugar. O sea que no se puede aseverar, se puede interpretar, su interpretación, bueno, cualquiera es libre de interpretar como quiera, pero ahí no está escrito. O sea que no lo puede aseverar, no está escrito. Y lo que no puede saltearse es ¿por qué no? ¿Por qué no Jesús puede? ¿Por qué Jesús no puede ser el Mesías? Eso sí está claro, ¿por qué no? Porque está escrito en Isaías, en el mismo libro Isaías, como 53. Se habla de una persona que soportará sufrimiento, que no dice quién es esa persona, no dice el nombre, no dice nada. En el mismo libro de Isaías dice, en el capítulo 11, que también está muy famoso, pero ¿por qué no se lo toma en cuenta? Dice, Isaías 11:7. La vaca y el oso pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el toro comerá paja. O sea que todos estarán en paz. La vaca y el oso pasarán, estarán juntos, pastando. Sus crías se echarán juntas, oso con vaca. Que el oso es fuerte, se comerá una vaca. No, en el futuro van a estar todos juntos en paz. Y el león como el toro comerá paja. El león no va a ser una fiera rapaz que come carne, no, va a comer paja, vegetales. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Quiere decir que la víbora, todos esos animales como el áspid no harán daño. El niño va a poner la mano sobre la cueva de una víbora, que ahora lo va a hacer y la víbora lo va a morder. No le va a pasar nada, van a estar todos en paz. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte. El santo monte del Eterno, donde está el templo sagrado, ahora está destruido. En esa época se va a reconstruir, como dice más adelante. Bien, vamos a empezar primero con otra introducción. Hay que entender, primero que nada, que en el judaísmo todo tiene una halajá, todo tiene una ley. ¿Qué significa esto? Cómo uno piensa, cómo uno habla, cómo uno actúa. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? ¿Qué se debe hacer tal día o tal otro día? ¿Cómo se cumple el Shabbat? Y así sucesivamente. Todo tiene una halajá, una ley. Mashiach también tiene leyes. Si una persona viene y dice, yo soy Mashiach, yo soy el enviado de Dios para redimir al pueblo judío, pues tenemos que tener alguna herramienta para poder saber si esta persona realmente es o no. Y esa herramienta se llama halajá, la ley. Maimónides codifica las leyes de Mashiach también. Vamos a ver, no todo el texto, algunas partes, para entender quién puede ser Mashiach de acuerdo a la tradición judía. Maimónides escribe en las leyes de Reyes, hacia el final de su libro Mishneh Torah,
Él escribe en el capítulo 11 lo siguiente: el Melech HaMashiach, el rey Mashiach, en el futuro se va a levantar y va a hacer retornar el reinado de David, como era antes, a su gobierno anterior, y va a construir el templo, el Beit HaMikdash. Estamos esperando la construcción del tercer templo, y va a reunir a los dispersos del pueblo judío, y van a volver todas las leyes como eran en sus días antiguamente. Es decir, todas las leyes de la Torá se van a volver a cumplir tal y cual están escritas en la Torá. Hay cosas que hoy no podemos hacer porque no tenemos templo, porque no tenemos rey, no tenemos sumo sacerdote y diferentes cuestiones, o no está todo el pueblo judío en la tierra de Israel. Entonces, cuando venga Mashiach, al estar todos en la tierra de Israel, al tener un rey, al tener un templo, etc., van a volver todas las leyes tal y cual están escritas en la Torá. Bueno, segunda pregunta, ¿quién fue Jesús para el judaísmo? Bien, Jesús fue judío. El Talmud llega a mencionar de él nació, vivió y murió como judío, existió y estudió la Torá, pero para el judaísmo no fue ni Dios, ni Mesías, y ni siquiera un profeta. Al contrario, nuestra versión, con el mayor respeto, es que Jesús nació de una relación hasta prohibida, fue fruto de una violación, por lo que desde joven, cuando quería estudiar Torá, los sabios lo apartaban un poco, como vieron sus características, su forma de ser. Él termina sí haciendo ciertos hechos sobrenaturales, parte por nombres sagrados que consiguió del templo y Dios le dio libre albedrío, partes por otras cuestiones que agarró de brujerías de Egipto. Y bueno, finalmente, cuando los romanos estaban persiguiendo en general al pueblo de Israel y no les gustaban los revolucionarios, ellos piden a Jesús y la historia es conocida, ¿no? Que uno de sus Judás lo va a traicionar, como se dice en el cristianismo, y los sabios del pueblo de Israel, para que no maten a todo el pueblo, deciden entregar Jesús a los cristianos, quienes lo van a terminar crucificando, como crucificaban a otros que se declaraban mesías, o que cambiaban o que causaran revolución, ¿no? Para nosotros Jesús sí trató, aunque él dijo no vengo a cambiar, pero sí trató de cambiar varios de los mandamientos escritos en la Torá. Podemos traer a continuación algunos ejemplos. Sin embargo, el cristianismo nace muchos años después y por lo tanto es que no lo vamos a reconocer, pero sí existió, fue judío, estudió la Torá, pero hasta ahí. Mesías significa ungido. Es el equivalente en griego para Cristo. Entre los judíos, ese término llegó a significar un descendiente del rey David que introduciría una gobernación gloriosa. Para el tiempo de Jesús, los judíos habían sufrido durante siglos bajo una serie de gobernantes gentiles que los habían tratado con dureza, por lo que ansiaban un libertador político. Así que cuando Jesús de Nazaret se presentó como el tan esperado Mesías, es natural que al principio el entusiasmo cundiese. Pero para gran decepción de los judíos, Jesús no fue un héroe político, sino que por el contrario, dijo que su reino no era parte del mundo. Además, Jesús no introdujo en aquel entonces la gloriosa era mesiánica predicha por el profeta Isaías, y cuando se le dio muerte como si fuese un criminal, la nación en conjunto perdió interés en él. Pero los seguidores de Jesús, sin dejarse intimidar por estos acontecimientos, continuaron proclamándole como el Mesías. ¿A qué obedeció un celo tan sobresaliente? A que creían que la muerte de Jesús cumplía profecías, en concreto, con la registrada en Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el 53, 12, que dice en parte: He aquí, mi siervo prosperará. Será exaltado y se elevará muy alto, porque brotó como planta tierna y como raíz de tierra seca. Fue despreciado y abandonado por los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con la enfermedad, como uno ante quien los hombres ocultan sus rostros. Era despreciado y no le estimábamos. Ciertamente cargaba con nuestros padecimientos y llevaba nuestros dolores. Estaba herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Cada cual volvióse por su propio camino. Fue oprimido, aunque se humilló, y no abrió su boca.
como cordero que es llevado a la matanza, fue cortado de la tierra de los vivientes, e hicieron su tumba con los impíos. ¿Profetizaba Isaías aquí un Mesías doliente? ¿Uno que moriría? La mayoría de los comentaristas judíos modernos dicen que no. Algunos afirman que el siervo doliente fue la propia nación de Israel durante su exilio en Babilonia. Otros relacionan el sufrimiento con periodos como el de las cruzadas o el holocausto nazi. Pero, ¿resiste esta explicación un profundo escrutinio? Es cierto que en algunos contextos Isaías sí habla de Israel como el siervo de Dios, pero lo califica de desobediente y pecador. La enciclopedia judaica traza el siguiente contraste. El verdadero Israel es pecador, y el siervo de Isaías 53 libre de pecado. Por consiguiente, hay quienes razonan que el siervo representa a una selecta minoría justa de Israel que sufrió en favor de los judíos pecadores. Pero Isaías nunca habló de semejante minoría selecta. Al contrario, profetizó que la nación entera sería pecadora. Además, durante periodos de aflicción, los judíos sufrieron, prescindiendo de si eran justos o no. Otro problema. ¿Por quiénes sufrió el siervo? El comentario judío Soncino indica que sufrió por los babilonios. Pero en ese caso, ¿quién confesó que el siervo sufrió por nuestras iniquidades? ¿Es razonable creer que los babilonios o cualquier otro gentil haría semejante confesión? ¿Que los judíos sufrieron en favor de ellos? No obstante, ha de decirse que algunos rabinos del primer siglo, y varios más desde entonces, identificaron al siervo doliente con el Mesías. Miles de judíos vieron paralelos irrefutables entre el siervo doliente y Jesús de Nazaret. Tal como ese siervo, Jesús era de origen humilde. Al final de sus días fue despreciado y evitado. No llevó a cabo ninguna conquista política, pero cargó con las enfermedades de otros al curar milagrosamente sus dolencias. Aunque era inocente, murió como resultado de un error judicial, lo que aceptó sin protesta alguna. Pero, ¿por qué tenía que morir el Mesías? Isaías 53:10 explica: «Mas el Señor quiso quebrantarle con enfermedades, para ver si hiciere su vida ofrenda por el pecado. Entonces verá linaje, y prolongará sus días, y el placer del Señor prosperará en su mano». Estas palabras aludían a la práctica levítica de ofrecer víctimas animales para hacer expiación por el pecado o la culpa. El Mesías sufriría una muerte deshonrosa, pero, al igual que una víctima sacrificatoria, su muerte tendría valor expiatorio. No obstante, si el Mesías moría, ¿cómo cumpliría las profecías sobre su gloriosa gobernación y aún más ver linaje y prolongar sus días? Mediante su resurrección de entre los muertos. La resurrección del Mesías también aclararía la aparente contradicción entre Daniel 7:13, que predecía que el Mesías vendría triunfante sobre las nubes del cielo, y Zacarías 9:9, que decía que llegaría humildemente, cabalgando sobre un asno. El Talmud trató de explicar esta paradoja al decir: si lo merecen, vendrá con las nubes del cielo, si no, cabalgando sobre un asno. Esto significaría que una de las dos profecías, o la de Daniel 7:13 o la de Zacarías 9:9, no se cumpliría. Sin embargo, la resurrección permitiría al Mesías cumplir con ambas. En un principio, vendría humildemente para sufrir y morir, y después de su resurrección regresaría en gloria e introduciría la gobernación mesiánica celestial. Centenares de judíos que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús de entre los muertos dieron testimonio de este hecho. ¿Pueden pasarse por alto tales afirmaciones? La mayoría de los judíos del primer siglo no aceptaron a Jesús como el Mesías. Aún así, él ejerció un profundo impacto en el judaísmo. Aunque el Talmud apenas lo menciona, lo poco que se dice de él trata de restar importancia a la persona de Jesús al imputarle un nacimiento ilegítimo, magia y una muerte vergonzosa. El erudito judío Joseph Klausner admite que estas narraciones parecen haber sido pensadas deliberadamente para contradecir los hechos que los evangelios recuerdan. Y con razón,
pues el antisemitismo de la Iglesia Católica había exacerbado la versión que los judíos le tenían a Jesús. Y todavía los alejaron más cuando declaraban que Jesús era Dios Hijo, parte de una Trinidad incomprensible, en total contradicción con la propia enseñanza de Jesús. En el Evangelio de Marcos capítulo 12 y versículo 29, Jesús citó de la Torá y dijo: «Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor». Aunque el judaísmo luchaba contra la conversión, el cristianismo afectó considerablemente al judaísmo, obligó a los rabinos a dar importancia a otras cosas y en algunos casos a alterar sus puntos de vista. Los rabinos de generaciones anteriores creían que la esperanza mesiánica era un concepto que impregnaba las escrituras y percibían vestigios de esa esperanza en textos bíblicos como los de Génesis 3:15 y 49:10. El Targum palestinense aplica el cumplimiento de este último versículo al día en que venga el rey Mesías. El comentario exegético Midrash Rabbah dice de este último versículo: hace alusión al Mesías real. El Talmud también aplica al Mesías diversas profecías de Isaías, Daniel y Zacarías. Según el Talmud, los profetas, todos ellos, vaticinaron únicamente la era del Mesías. Pero, ante la presión de la cristiandad por conseguir la conversión de los judíos, el judaísmo reexaminó sus puntos de vista. Asimismo, se reinterpretaron muchos textos bíblicos que por mucho tiempo se habían aplicado al Mesías. En los albores de los tiempos modernos, bajo la influencia de la alta crítica de la Biblia, algunos eruditos judíos hasta llegaron a la conclusión de que la esperanza mesiánica no aparece en absoluto en la Biblia. Sin embargo, la esperanza mesiánica experimentó una especie de renacimiento con la creación del Estado de Israel en 1948. Harold Ticktin escribe: la mayoría de las facciones judías consideraban la aparición del Estado de Israel como un gran acontecimiento profético. Sin embargo, la cuestión de cuándo tiene que llegar el Mesías por tanto tiempo esperado ha seguido siendo un asunto sin resolver en la ideología judía. El Talmud dice: cuando veas una generación aplastada por los sufrimientos como por las aguas de un río, confía en él, es decir, en el Mesías. Sin embargo, el Mesías judío no vino durante la oscura noche del Holocausto, ni durante el tumultuoso nacimiento del Estado de Israel. De modo que uno se pregunta, ¿qué otras desgracias tiene todavía que experimentar el pueblo judío antes de que venga el Mesías? Aunque la esperanza mesiánica se originó y fomentó entre los judíos, para ellos esa esperanza está cada vez más empañada. Su brillo ha quedado casi extinguido debido a siglos de sufrimiento y desilusión. Resulta paradójico que millones de personas de las naciones o gentiles hayan buscado y finalmente aceptado a un Mesías. ¿No es mucha coincidencia que Isaías dijera acerca del Mesías: ¿a él acudirán las naciones? ¿No deberían los judíos buscarlo también? ¿Por qué negarse a sí mismos la esperanza que por tanto tiempo han abrigado? No obstante, los que buscan a un Mesías futuro buscan en vano. Si aún tuviera que llegar, ¿cómo podría demostrar que es un descendiente auténtico del rey David? ¿Acaso los registros genealógicos no fueron destruidos junto con el segundo templo? Aunque dichos registros aún existían en los días de Jesús, su afirmación de ser un descendiente legítimo de David nunca pudo refutarse. ¿Podría algún futuro aspirante a Mesías presentar jamás semejantes credenciales? Está claro que hay que buscar al Mesías en el pasado. El Antiguo Testamento enseña que el Mesías tendría que hacer algún trabajo preparatorio para asegurar que toda la humanidad disfrutara la bendición de su gobierno. ¿Qué tipo de preparación requeriría esto? Para que la gente se beneficiara verdaderamente de su gobierno, el ungido de Dios debería suministrar lo necesario para eliminar la causa básica de tantas de las dificultades de la tierra: la imperfección humana. La Biblia llama a esta imperfección pecado y muestra que la heredamos en la concepción. El rey David exclamó: «He aquí que en iniquidad fui dado a luz, y en pecado mi madre me concibió». Tocante a este aspecto de la obra del Mesías, Isaías profetizó: «Se le hirió por causa de nuestras transgresiones, expuso su alma hasta la muerte, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores».
¿Habla verdaderamente este pasaje de un Mesías que sufriría y moriría? El rabino judío Isaac Abravanel reconoció: Jonathan ben Uziel en el Targum lo interpreta como referente al futuro Mesías, y esta es también la opinión de nuestros hombres ilustrados en la mayoría de sus midrashim. El libro de Daniel, capítulo 9 y versículos 24 al 27, también declara que el Mesías vendría para terminar la transgresión, para poner fin al pecado y para perdonar la iniquidad. Zacarías 9:9 y 12:10 añaden que el Mesías vendría humilde, cabalgando sobre un asno, que la gente lo traspasaría, después de lo cual se lamentarían por él y penarían por él. ¿Cómo sería recibido el Mesías cuando apareciera en humildad? Como ya hemos comentado, Isaías capítulo 53 versículos 3 y 4 lo describe de antemano. Fue despreciado y rechazado por los hombres. No lo consideramos plagado, castigado por Dios y afligido. ¿Por qué actuaron de esa manera para con su Mesías prometido, Jesús? Por la misma razón por la cual algunos judíos en el primer siglo aceptaron y siguieron a otros que declararon ser el Mesías. El libro del conocimiento judío comenta: ahora bien, la cosa extraordinaria acerca de estos pretendientes del primer siglo a la distinción mesiánica fue que cada uno sirvió como punto de reunión para las revueltas judías en contra del gobierno romano. A diferencia de Jesús, los otros mesías de ese periodo fueron, sin excepción, agitadores militantes y patriotas. A la mayor parte de la nación judía de entonces se le hizo difícil aceptar el concepto de un Mesías que hubiera de sufrir y morir. Sin duda esto se debió a otras creencias populares de aquel tiempo. Por ejemplo, muchos judíos creían que les era posible vencer por completo su inclinación innata a lo malo mediante sus esfuerzos por guardar la ley de Moisés, la Torá. Tales personas esperaban acabar con el pecado por su cuenta y por consiguiente consideraban que no era necesario que un Mesías muriera y así expiara los pecados de ellas. Otra enseñanza popular era la de que Dios declararía justos a los judíos simplemente por ser descendientes de Abraham. En este punto, de nuevo, sí se atribuye justicia automáticamente a los judíos, no es necesario que un Mesías justifique a las multitudes. Como dijo Joseph Klausner, todo lo referente a un Mesías al que habría de darse muerte era algo que, en el tiempo de Jesús, era imposible de comprender para los judíos. El historiador Lucas declara que, en el año 15 del reinado de Tiberio César, estaba el pueblo en expectativa y todos discurriendo en sus corazones acerca de Juan. ¿Acaso será él el Cristo? ¿Confirma la historia seglar esta declaración de Lucas? En el libro Historia del pueblo judío en la época de Jesús, de Emil Schurer, se hace la siguiente pregunta: ¿se mantuvo constantemente viva entre la gente esta esperanza, la expectación mesiánica? En contestación declara: durante los últimos siglos precristianos, y especialmente en el primer siglo, una vez más, cobró gran vida, tal como lo muestran de manera tan decisiva, la literatura apocalíptica judía, los escritos de Qumran, los escritos de Flavio Josefo y los evangelios, además de las visiones del libro de Daniel, que ejercieron una profunda influencia en la formación de la idea mesiánica. La publicación francesa Manuel Biblique por Vauquer y Bouguereau escribió: en aquel tiempo predominaba la expectación de que cierto personaje extraordinario iba a aparecer en Judea. Los judíos esperaban ansiosamente la venida del Mesías. Mediante calcular el tiempo que Daniel menciona, sabían que se acercaba el periodo en que debería aparecer el Mesías. Ellos al final declaran: la gente sabía que las 70 semanas de años fijadas por Daniel estaban llegando a su fin. A nadie le sorprendió oír a Juan el Bautista anunciar que el reino de Dios se había acercado. El erudito judío Jabba Hillel Silver declaró: en el primer siglo, sin embargo, especialmente durante la generación anterior a la destrucción de Jerusalén, hubo un extraordinario brote de emocionalismo mesiánico. Esto se debió no a una intensificación de la persecución romana, sino a la creencia común entonces, inducida por la cronología popular de aquellos días,
que se esperaba al Mesías alrededor del segundo cuarto del primer siglo de la era común. Esto requiere echar una nueva mirada a Jesús sin ideas preconcebidas. Los relatos de los evangelios, escritos por judíos, lo presentan como un hombre poderoso y enérgico, como un rabí con una sabiduría extraordinaria. En realidad, Jesús sobrepasa cualquier sueño que los judíos hayan tenido de un libertador político. Como rey victorioso, él no introducirá un estado político frágil, sino un reino celestial invencible que restaurará el paraíso en toda la faz de la tierra y bajo cuya gobernación el lobo morará con el cordero. Maimónides aconsejó a los judíos que sencillamente esperasen la llegada del Mesías. Pero nuestros tiempos son demasiado críticos para correr el riesgo de habernos perdido su regreso. La humanidad necesita con urgencia un Mesías, un libertador que elimine los problemas que plagan a este planeta. Buscar al Mesías no significa traicionar su patrimonio judío, pues la esperanza mesiánica forma parte intrínseca del judaísmo. Además, si buscamos al Mesías, es muy posible que descubramos que ya ha llegado.